Hola, buenos días. Hoy es el 2 de diciembre del 2021. Estamos aquí en Bélgica, en Europa, y bueno, hoy estoy estrenando una nueva habitación con unos amigos que me han facilitado esta habitación. Yo tengo el apartamento normalmente allí en la costa, pero es importante los amigos. Y aquí tengo un espejo. Hay un dicho que dice que la gente dice que nosotros, los que nos gusta mirarnos en el espejo, es porque somos narcisistas o porque nosotros somos, pues que nos queremos demasiado. Siempre nos colocan un defecto, pero resulta que también hay una forma de decir que las personas que nos miramos mucho al espejo, quiere decir que no tenemos ningún miedo de mirarnos al espejo. ¿Por qué? Porque sabemos que el espejo no nos va a dar un reflejo muy diferente a lo que nosotros somos en el alma. Si nosotros tenemos un alma oscura, un alma negra, un alma llena de problemas, un alma que realmente está buscando el mal, esa gente que es así, casi no le gusta ni siquiera mirarse al espejo, ¿ya? Y si es un espejo que está partido, pues aún mucho peor porque cree que le va a salir el mismo diablo que predica. Entonces, esos son cosas o motes o nombres que nos han puesto los psicólogos y psiquiatras modernos. Si hablas mucho, eres bipolar. Si haces compras, eres enferma. Si lloras mucho, eres bipolar o eres esquizofrénica. O si tienes tristeza por algo, es porque eres una depresiva. Si, o sea, todo lo hacen siempre pensando que siempre tenemos una enfermedad en vez de un estado del alma. Los estados del alma son muy importantes de que nosotros los conozcamos para poder dejar, no permitirle a otros que gerencien nuestra alma o que traten de decirle a nuestra alma que está enferma, porque son estados del alma, porque el alma tiene estados, es un estado de tristeza, un estado de duelo, un estado de alegría, un estado de optimismo, un estado de empatía, un estado de emoción, todo eso es alma. Entonces nuestra alma tiene todos esos estados, el espíritu es el que mueve o a salir de un estado. Si está muy triste, pues el espíritu es el que te da la fuerza para que esa alma salga de ese estado triste, o el espíritu es el que te forma para que tú, si tienes un estado de empatía, para que tú lo practiques, o un estado de compasión para que vayas hacia la compasión, o cuando tienes un estado de pesimismo, de derrota o de tristeza, pues también el espíritu del Señor es el que te impulsa. Por eso la palabra del Señor dice que es el espíritu de Él el que impulsa a nuestro espíritu y el que nos mantiene. Por eso no podemos confundir nuestra alma o nuestro espíritu, lo que somos nosotros, y el espíritu del Señor en nosotros, que eso es lo que el Mesías nos regaló. Ese es el ADN espiritual escrito en nuestras almas y en nuestros corazones que nos regaló el Mesías. Entonces, es el espíritu. Cuando Él dice toma, no es el aire, porque el aire ya lo teníamos, todos respirábamos y todos necesitamos oxígeno para vivir. ¿Ah? Pero es esa marca espiritual, recibimos el Espíritu del Señor de nuevo hace 2 milenios, porque se había perdido el Espíritu del Señor, no en Israel, pero sí en el resto del huerto, y ese espíritu de discernimiento de lo bueno y lo malo, se había perdido, y el Mesías nos liberó, y hoy en día la gente no puede decir que hace mal porque no lo conoce o porque no sabe, porque hoy en día la gente sabe lo que hace y lo que está bien y lo que no está bien. ¿Ya? Bueno, entonces, lo que está bien y lo que no está bien está mucho más
más encima que lo que tú interpretas de la Biblia, la Torah, las religiones, está mucho más. Si tú sabes distinguir el bien del mal, no dejarás que la serpiente se enrede en tu bien, porque tú eres bien, si tú practicas bien, pero si permites que el mal se enrede en tu corazón y en tu alma y en tus actos, entonces estás permitiendo el árbol del bien y del mal. Entonces te conviertes tú mismo en un árbol de bien y de mal, permitiendo que eso se enrede en tu corazón. Pero ¿qué es el mal? El mal no es, son los pecados normales de nosotros. El mal va mucho más allá de lo que la gente se imagina. ¿Qué es el mal? El mal es, como ya hemos hablado, es tratar de erradicar el Edén o todo lo que se llame Dios, erradicar todo lo que salió del Edén, todo lo hermoso, todo lo bello que hay, que tiene el Edén para nosotros, que nosotros hoy llamamos Israel, pero allí es el Edén, todo lo que tiene que ver con nuestra historia sagrada, con el Mesías, los profetas, y todos aquellos principios que el Padre ha establecido como reglas únicas para vivir. ¿Por qué les quiero hablar hoy de esto? Porque esta casa es de un chico que es homosexual, ¿ya? Entonces, y ayer yo estaba muy triste y las cosas nunca he sido homófoba, nunca he sido racista, nunca he tenido ese tipo de cosas. Entonces, ayer fui donde mi peluquero y yo estaba pues, totalmente triste, yo estoy viviendo en un apartamento muy bonito y todo, pero yo no quería, yo no quiero, quería ver mis amigos. Entonces, hoy estoy pues él tiene una casa muy grande, entonces pues estoy aquí en una de sus habitaciones. Pero ¿por qué quiero hablar hoy? Voy a tratar de hablar un poquito, si Dios, si el Padre saca pan de su Biblia, de su palabra o de su Torah, como dicen los judíos, tratar de hablar un poquito del homosexualismo y de todo esto. Ayer conocí una chica trans, que ya se hizo los senos, bueno, todo el cuerpo, es un chico que es una chica. Estaba ayer con mi amigo que es homosexual y con su amigo, que es, se dice su marido o su mujer, y estaba con otra niña que pues es bisexual. Entonces, si la gente me hubiera visto a mí, dice, pero ¿cómo es posible que esta mujer predica la palabra del Señor y el apóstol Pablo dice que los que se echan con hombres, que los que esto no entrarán al reino de los cielos, que la tal cosa ¿sí? Y todos son adherentes, pues, lógicamente a una de las bestias del apocalipsis actuales que se llama la LGTB. Entonces, ¿qué es lo que te quiero hablar hoy? Tú tienes que separar lo que es la LGTB, la organización, porque en nosotros también hay una organización satánica que se aprovecha de nosotros, que es la sinagoga de Satanás. Ella se aprovecha, por ejemplo, de todos, de la agenda, por ejemplo, de los judíos, del sionismo, de todos los chicos que tienen dones de dinero, de todo. Bueno, entonces hay muchísimas sectas. Entonces la LGTB no es una excepción, ella también tiene su sector. ¿Y cuál es el sector que ella se aprovecha? Pues el sector de ella son estos chicos, los homosexuales, las lesbianas, los trans y todo esto. Entonces, hay que hacer la diferencia entre las organizaciones que viven como termitas de nuestras debilidades y se hacen pasar por salvadoras a nosotros que tenemos el problema, ¿ya? Entonces, como hay muchos chicos que están metidos en sectas satánicas y son chicos que los llevaron allá porque le dicen los amigos, venga, yo le voy a dar esto, tantos millones, si usted hace esto, si usted hace aquello, a veces ni se dan cuenta que están en una secta satánica, porque a veces las sectas satánicas se los esconden porque las sectas satánicas tienen muchísimas ramas y entre esas ramas está la parte financiera, la parte de inversión, la parte de proyectos. Entonces la gente piensa que las sectas satánicas son solamente alguien que está sacrificando a los niños y matando a los niños. No, una secta satánica tiene todo el consorcio financiero, político, gubernamental y el Estado y el ejército y los chicos de la policía. Entonces, la secta satánica no es, otra cosa es los sacrificios satánicos y lo que se hace fuera de las cosas normales de las instituciones, pero secta satánica es una bestia
bestia que tiene todos los tentáculos en todo lo que son las instituciones, y las instituciones son del Padre Celestial, pero ellos han invadido las funciones de nuestras instituciones. Pero también tenemos que saber que nuestro Padre Celestial está ahí, y nuestro equipo también, que ama las instituciones y al Padre Celestial, es el que está ahí y el que ha permitido que nosotros podamos continuar adelante en medio de un valle de sombras y en medio de un valle de muerte y de engaño y de mentiras. Y hemos salido adelante. Y cuando llega la humanidad a este momento donde nosotros, por ejemplo, ya la humanidad está acorralada, el Edén también, y todo eso, estamos acorralados, entonces baja el otro equipo y es cuando hay los cortes, o cuando dice: he puesto la hoz a la raíz para cortar la cizaña. Entonces nosotros no tenemos por qué estar mal, tenemos que estar contentos, porque ya la maldad llega a esos límites. Pero ayer esto pasé tiempo, y aquí es una casa de un chico gay. Entonces, primero tenía primero tuve discusión con una niña que dice que es homosexual. Entonces, yo tuve una noticia por ahí que me dicen, no sé, no me consta, que una hija mía es bisexual. Eso fue hace como 2 meses. Yo no tengo ni idea ni creo, y que tengo un sobrino por allá que también es homosexual. No tiene nada que ver con esto que yo voy a hablar. Vea, la homosexualidad, la transexualidad, todo lo que no sea el sexo entre hombre y mujer, no es normal. No es normal, porque lo normal es, la naturaleza no engaña, hay un pipicito y hay una vagina donde puede entrar. Bien, si vamos a hablar de solo sexo, solo sexo. Entonces, si es sexo, lo que estamos hablando de sexo no es normal. Ahora vamos a hablar de los estados del alma. Tú tienes que entender lo que son los estados del alma. Cuando un chico o una chica es lesbiana o homosexual, son estados del alma. ¿Ya? Eso, el estado del alma de una chica. Yo le hablaba ayer, yo le decía, me decía: ¿por qué lo que estás en contra de la LGTB? Yo digo: la LGTB yo no la quiero para nada, porque lo que está escondido detrás de ella yo lo comprendo, y es la ramera como la representación de la ramera del Apocalipsis. Ella, si una persona se siente caballo, entonces es un caballo. Si una persona, si un niño tiene que vestirse imponiendo cosas. Un niño tiene que, si se siente mujer, tiene que vestirse como mujer. Una niña, si se siente niño, tiene que vestirse como niño. Los baños tienen que aceptar, y una cantidad de cosas que ella quiere aprovecharse de este problema, porque no lo entiende profundamente, no, sino porque ella sabe que es afrontando al Señor, sacando a los chicos, exhibiéndolos en la calle, que muestren su pipí, que se pongan en zapatillas. Ella lo que le interesa es el espectáculo en la calle, el circo en la calle, porque el Eterno mira y él lo afrenta, lo ofende. Eso es lo que ella quiere. Que los chicos ofendan al Señor públicamente, y que además las familias se sientan confrontadas, que haya disturbios, que los niños vean ese espectáculo y lo vean como algo natural, que haya esa ambivalencia, que los niños comiencen a pensar: pero es un hombre con pelos y esto, y cómo se pone tacones, y por qué tiene tetas y tiene pipí, y por qué esto, que los niños comiencen a hacerse una cantidad de cosas y pierdan su inocencia. Entonces, todo eso es diabólico y satánico, lo que ella hace. Ahora, vamos a los chicos que tienen estos problemas y estos estados de alma. Es algo muy diferente. ¿Por qué? Porque así como nosotros podemos tener un estado de alma en el que, por ejemplo, somos débiles y podemos, ser violentos, por ejemplo, en un momento determinado, es un estado de alma que se puede curar, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos chicos han cometido, inclusive lo irreparable de matar a otra persona en un estado de violencia, en un mal golpe, en una cosa. A veces ni se acuerdan. A veces ni se acuerdan, porque su alma fue totalmente como nublada por sustancias o por lo que fuera, o por un momento de ira. El cerebro hace esas cosas también. De acuerdo a la ira que se tiene, se cierra el cerebro, y ese estado del alma ya es incontrolable. Entonces, los chicos, por ejemplo, tienen un estado del alma. En este momento el uno se siente que es mujer y el otro siente que es hombre, ¿ya? O el otro simplemente siempre siente que es hombre,
El gay, que es diferente, él siente que es un varón, pero él no le gusta hacer el sexo con las mujeres, sino que le gusta con los chicos. Y hay uno chico que se siente mujer y ese sí le gusta hacer el papel de mujer. Y hay otra chica que se siente tan mujer que dice, no, es que yo no soporto este pene y yo tengo que quitármelo. Y esas son las chicas o los que se llaman trans. Y está la chica que dice, pero es que a mí me gusta hacer el sexo con los hombres, siento placer con el hombre y siento placer con la mujer. Ese es el bisexualismo. Entonces, estos son estados del alma que no son normales, ¿verdad? No son normales, esos estados del alma. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos chicos? Entonces hay que matarlos, hay que apedrearlos y lapidarlos y esto, no. Hablamos primero de lo que es el género femenino y el género masculino. Hombre y mujer los creó Dios. Hasta ahí la responsabilidad del Padre Celestial. Él creó un hombre y creó una mujer, ¿ya? De ahí en adelante, los estados del alma que nosotros manifestemos, porque no solamente es en los problemas de la homosexualidad o esto, es en todo lo que son los estados de nuestra alma que tienen inclinación a no hacer ese modelo original. La violencia no es el modelo original del Padre Celestial. El que hagamos guerra no es el modelo original del Padre Celestial. El que nos matemos los unos a los otros no es el modelo original del Padre Celestial. El que nos separemos la familia no es el modelo original del Padre Celestial. Entonces, el golpear a los niños no es el modelo original del Padre Celestial. El que robemos y matemos, eso no es el modelo original del Padre Celestial. Entonces, todos esos son estados del alma, no del espíritu. El espíritu del Padre es el que nos ayuda a superar esos diferentes estados de alma. Por eso es que hay muchos chicos homosexuales y lesbianas que están tristes, más tristes a pesar de todo lo que viven, porque ¿quién es la única que los acepta a ellos? Pues esa cosa, la LGTB, es la única que donde ellos se sienten que esa es su casa, que esa es su organización, que ella es la que los acepta como son, que ella es la que los quiere como son. Porque las iglesias les han cerrado las puertas, porque ellos no entrarán en el reino de los cielos, porque ellos son una peste, porque Dios no los ama, porque eso son la perversión, porque eso no es discutible. Los actos, la práctica de estas cosas no son normales, pero la práctica tampoco de personas que no son homosexuales y son heterosexuales y hacen orgías. ¿Ah? Mujeres con hombres, o sea, mujeres con hombres, pero orgías de 3, 4, 5, 8, eso sí lo ven normal y eso tampoco es normal. ¿Ah? O acostarse los padres con los hijos, las madres con los hijos, eso tampoco es normal, eso es una aberración y es una abominación para el Padre Celestial. Pero entonces estos se fijan solamente en el estado del alma de estos chicos y de estas chicas. Entonces, cuando hablábamos ayer con ella, yo le decía, es un debate muy profundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en otra generación. El homosexualismo antes del Mesías era una cosa y después del Mesías es otra cosa. Antes del Mesías el homosexualismo era una posesión diabólica. ¿Por qué? Porque éramos el espíritu del Señor, los únicos que mantenían el estandarte, el tabernáculo y las cosas del Señor eran los hebreos. Y los únicos que podían no practicar las inclinaciones sexuales o de otro tipo era el pueblo de Israel, el pueblo del Edén, porque ellos el Espíritu del Señor siempre estaba con ellos, entonces ellos acudían al Espíritu del Señor para no practicar este tipo de cosas. Entonces, entre esas personitas tenemos un chico que se llama Jonathan. Entonces, por eso es que, por ejemplo, Jonathan, el que amó y se quedó prendado de David, quedarse prendado de David no es lo mismo que amar o que es una persona. Prendado es fascinado, o sea, se enamoró y era un hombre, era el hijo de Saúl. Entonces, pero él no lo practicó. Entonces, ¿por qué no lo practicó? Porque el pueblo del Edén
nunca tenía la enfermedad que tenía el huerto, o sea, el resto de la humanidad. Ese es el jardín del Edén, ¿ah? El resto de la humanidad es el huerto. No tenía esa enfermedad de que no podía controlar esos estados de alma. El pueblo del Edén, esas inclinaciones siempre han estado ahí, pero el pueblo del Edén tenía la Torah y tenía esa facilidad y de acudir al Espíritu del Señor para que no lo dejara caer en la práctica de ese estado de alma que él estaba sintiendo, o lo que llama el apóstol Pablo, un aguijón en la carne, como lo tenía el apóstol Pablo en cuanto a la violencia. El aguijón de la carne del apóstol Pablo no es la homosexualidad, era la violencia. En este caso la de Jonathan era la homosexualidad. En el caso del rey David era que era muy follón, le gustaban mucho las mujeres. En el caso del rey Salomón era que pues esto las dejaba hacer lo que les dara la gana a las mujeres, pero no era que él hiciera, sino que entonces era muy sabio, él las dejaba. Cada uno ha tenido algo. El profeta Elías de pronto se deprimía de ver tanta cosa. Cada uno tiene estados del alma y que son importantes, que todos los profetas y todos los pasiones y estados del alma, pero la diferencia es que cuando se tiene el Espíritu del Señor, nosotros podemos superar esos estados del alma y no permitir que el alma se decline por este estado que no está normal y que nos domine. ¿Ya? Pero no todos los chicos y todas las chicas lo tienen. Entonces, en ese momento el estado del alma, ese estado del alma, homosexualidad, lo pudo vencer Jonathan, y no solo lo pudo vencer, sino que es uno de los grandes libertadores y de los grandes héroes del pueblo de Israel. Como un soldado, es uno de los soldados mucho más fuertes que su padre Saúl, para que tú veas que fue inclusive Saúl que era el rey, pero el Saúl en qué cayó, cayó en todo lo que eran ir a visitar las guayantes o las brujas, no son brujas, son esas que adivinan que quién va a ganar la guerra, esas consejeras políticas que hay hoy en día, y políticas de reyes y de todo consejeras, pero que son consejeras con la bola de cristal o encerrando a la gente, sacando conclusiones y diciéndole, no, el rey vaya por allí, vaya por acá, o calculan las finanzas de una cosa, pero todo con adivinaciones, con agorerías, con invocaciones, con cartas astrales y un montón de cosas. Bueno, a eso era que acudía el rey Saúl, y eso lo hace perder su unción. Entonces, para que tú veas por qué te hablo de Jonathan, porque normalmente el pecado de Jonathan hoy en día es más aberrante que el pecado de Saúl. Y no, el pecado de Saúl era aberrante delante del Señor, porque Saúl muere como muere por eso y pierde la unción como rey de Israel. En cambio, Jonathan no. Jonathan es el que rescata a su generación, a pesar de tener esta inclinación, es el que rescata a la generación y el que ayuda al rey David a cumplir su misión, porque la comprende también. Comprende esa misión tan grande y comprende todo lo que significa David, que él se va inclusive en contra de su padre porque su padre perseguía al rey David. O sea, eso es lo que yo te quería hablar de la grandeza, y es un chico con un estado de alma homosexual. Entonces, cuando tienes el Espíritu del Señor en ti, puedes tomar las decisiones y puedes ser un Jonathan. Y anoche le decía yo a uno de los chicos, yo le decía, si tú tienes un estado de alma homosexual, pero Jonathan, busca siempre un David para amar, porque uno que no sea un David para amar va a hacer de ti un decadente, te va a llevar a la decadencia, a practicar cosas aberrantes, cosas que no debes, y a utilizarte solamente sexualmente y a no ver las otras cosas que tú tienes hermosas. Entonces busca un alma también buena, a pesar de que tenga esa inclinación o ese estado de alma homosexual. Busca una persona que también tenga un alma buena, un alma también buena. No es la LGTB quien te salva. Tú estás en la Biblia también, aunque la gente no quiere hablar de Jonathan en la Biblia, ni quiere hablar de la prostituta Rahab, que también es una heroína del pueblo de Israel, y del pueblo de Israel, de la tierra prometida, porque ella es la que tiene que ver con los gigantes. Ella no rescata al Edén, ella rescata al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es todo lo que es
la tierra que era cananea o la tierra prometida, todo lo que es Europa hasta abajo con los orientales. Entonces ella era una mujer que vivía en toda esa tierra prometida y el Señor la preparó para la venida de los israelitas o de los hebreos que vendrían a conquistar ese Canaán y de esa línea le fue permitido a ella por sus actos de que viniera el Mesías. ¿Sí? Entonces todas esas cosas, las religiones no quieren hablar de eso, pero ellos están ahí porque no saben cómo enfrentar ese debate con estos estados del alma. Entonces hay que aceptar la prostitución. La prostitución en sí mismo es una cosa, pero mira para qué fue utilizada esa prostitución de ella. Ella fue una espía y fue la única forma que se le pudo meter a los gigantes para poder tener lo que hoy tiene el pueblo de Israel, que es todo fue conquistado por ella, desde la cabeza hasta la cola, de todo lo que es toda la parte europea hasta abajo los orientales. Eso es todo tierra prometida, porque el Edén y todo lo de África y todo eso es el antiguo continente. Ese es el nuevo continente y nosotros, las Américas, somos el tercer continente, que eso es apartado, es lo que se apartó de esos dos continentes, es la parte que se apartó, a que el Padre la apartó. Entonces, o lo que llamamos el continente apartado para Isaac y para Rebeca. Entonces, otro debate. Pero estos estados del alma, por ejemplo, cuando están el género masculino y el género femenino no nace en la tierra, nace arriba. Arriba nace el género femenino y el género masculino. Y arriba, los ángeles no practican sexo para que Eva, las hijas celestiales nacen de un costado del varón, o sí, es otra reproducción celestial, porque con Adán se dio el ejemplo de cómo nacía Eva, ¿no? No tiene a Eva mamá ni papá, ellos bajaron del estado celestial y allí se hace así. Entonces, el género femenino y masculino ya existe en los estados celestiales. Se es femenino o masculino. Es, ¿sí? Género masculino o género femenino. Es muy diferente a decir mujer o hombre. Son distintos. Arriba se crea primero lo que es el género masculino y femenino. Se define lo que es una mujer y lo que es un varón. Es un hombre, no un varón, un hombre. ¿Ya? Pero género masculino, el género, eso es lo que la gente no entiende la diferencia. El género femenino y el género masculino. El género femenino es el que incuba, la madre, la que protege, y el masculino es el que protege mujer, hijo, todo eso. Bueno, todo lo que tiene que ver con el género masculino. Pero ¿cómo es posible que se haga entonces eso arriba? ¿Y cómo nace eso arriba antes de bajar? Sí, allá no se practica el sexo. El mismo Mesías lo dijo, allá ni se casan ni se dan en casamiento, pero son parejas y también hay niños y también hay arcángeles y también hay todo lo que hay arriba, hay un ejército celestial, también hay todo lo que tenemos, esto es copia de lo que está allá arriba, pero simplemente que aquí el adversario cogió todo lo nuestro y nos montó un mundo satánico con todo lo que es lo nuestro, se copió todo y por debajo de cuerda o por debajo él es el que mandó. Primero fue Luzbel, ya se derrotó, después Lucifer se derrotó y después vino el Mesías, derrotó a Satanás, pero la gente sigue practicando satanismo. ¿Por qué? Con seres caídos y seres que ya están en prisión, en prisiones oscuras y nosotros ya sabemos todo eso por la palabra del Señor. Pero la gente sigue practicando estas cosas, por eso hoy estamos en el tercer apocalipsis, que es el fin de ese sistema satánico para comenzar el sistema de la Sion celestial. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Hoy en día, todos estos chicos homosexuales van a ir a las Gomorras, a las Sodomas y hay que matarlos y es que el Padre los va a acabar a todos. Mira, yo te digo una cosa, muchísimos no son homosexuales y muchísimos se irán a las Sodomas y las Gomorras sin ser homosexuales. Porque no son los homosexuales, las lesbianas, eso es una cuestión del corazón. El homosexualismo y el lesbianismo antes del Padre Celestial, antes de venir el Mesías, era una posesión espiritual. Después de que vino el Mesías, no, porque él liberó eso y no hay posesión, no hay Satanás no puede poseer, ni ningún espíritu demoníaco puede poseer ya a las personas. Hay un libre albedrío para decidir el bien y el mal,
pero los estados del alma son diferentes. Porque si ese chico o esa chica se siente hombre o se siente mujer siendo lo contrario, ya son estados de alma. Ya no es cuestión de que yo voy a decidir si le pego a esta persona, si le robo a este, si mato a este, si mato a esto. No, esas son ya las decisiones entre el bien y el mal. Los estados del alma son otro asunto. Son un asunto que convierte que converge solamente al Padre Celestial y a la persona que tiene ese estado de alma. Y ahí es una lucha entre el Padre Celestial, entre esa persona, por eso es importante que la persona tenga la palabra del Señor para que pueda vencer estos estados del alma o por lo menos controlarlos. Y los controla como solo el Espíritu del Señor puede ayudarte a controlar esos estados del alma. Lo digo porque alguna vez a mí me quisieron meter en estas cosas y con oración y con el Espíritu del Señor. Como no en estas cosas, pero por lo menos la masturbación, por ejemplo. Yo hoy en día yo no soy capaz de tocarme nada en mi cuerpo ni nada de eso, pero también lo hice algún día lo que fue la masturbación y eso tampoco es correcto. Pero era un estado del alma porque lo aprendí ya vieja. Era un estado del alma y ese estado del alma porque permitió el Padre que yo lo viviera, justamente para explicarte lo que te estoy explicando hoy, esos son estados del alma que está el Espíritu del Señor ahí y que es lo que pasó y lo que pasa en Israel, que cuando se acude al Espíritu del Señor, entonces Él controla esos estados del alma y llega un momento en que erradica totalmente ese pensamiento de ti y tú nunca necesitarás más tocar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque hay muchas formas. A mí, por ejemplo, el Padre me mostró que cuando nosotros tocamos el cuerpo no somos solo nosotros, son espíritus descarnados que llevan nuestras manos y nuestra mente y son ellos los que se gozan porque ellos no tienen cuerpo, son seres descarnados, entonces ellos necesitan nuestros senos, nuestro cuerpo para sentir placer sexual. Entonces tocándonos nosotros mismos delante de un espejo y haciendo todas esas cosas, en realidad lo que estamos haciéndolo es para ellos, para los espíritus, y ellos son los que están ahí, los demonios, disfrutando de nuestro cuerpo mientras nosotros nos profanamos a nosotros mismos nuestro cuerpo. ¿Ya? Pero esas son cosas, estados del alma. Eso no quería decir que yo estaba escogiendo el bien y el mal contra la humanidad. Eso era algo que no estaba bien porque mi estado del alma no estaba correcto. Pero ahí es donde sale el Espíritu del Señor y Él es el sanador. Pero cuando los chicos no tienen el Espíritu del Señor, ¿y cómo van a tener el Espíritu del Señor si todas las iglesias los tienen acojonados? O sea, ellos son la peste, ellos son ay, ese es homosexual que hace aquí. Y todos dicen, no, es que usted tiene que salir de ahí porque si no usted se va a ir para el infierno. Hombre, nadie quiere ir a un lugar donde te tratan mal. Inclusive ni el Mesías. Hay iglesias donde el Mesías nunca ha ido, nunca lo han dejado entrar porque lo sacan a patadas, al propio Mesías. Ahora imagínate a estos chicos y a estas chicas, también los sacan a patadas. Entonces, eso no quiere decir que los chicos homosexuales y lesbianas tengan que dirigir la iglesia, porque ellos pueden tener sus iglesias homosexuales y nosotros podemos ir allá a sus iglesias homosexuales, pero no dirigir nuestra iglesia normal de familia. ¿Por qué? Porque no podríamos ayudarlos. Cuando tú llevas el timón de un barco y tú vas bien con el Espíritu del Señor y ves que los chicos tienen ese problema y pones a ese chico a dirigir la iglesia, no lo podrás sanar a él y antes tú saldrás aceptando que esto es normal, ¿ya? Entonces hay que ayudarles. ¿Y cómo le ayuda? Hablándole del Señor, del amor, cómo los ama el Señor, hablando de Jonathan, enfrentando las cosas que están ahí con Rahab, la prostituta, con Jonathan, el chico con este estado de alma homosexual. Entonces, cuando la chica me decía, sí, pero es que si yo soy mujer, pero yo me siento hombre. Entonces yo le decía, es un estado del alma. Entonces, tu estado es masculino, pero yo tengo pipí. Entonces yo decía, sí, pero no confundas lo que son el estado del alma con el sexo. Tú te puedes sentir una mujer o te puedes sentir un hombre, independiente si tienes una vagina o tienes un pipí. El sexo es algo que vino después del género femenino y masculino. Y eso es lo que yo quería explicarle a ella. Yo le decía, el sexo femenino
no se llama sexo femenino. Eso se llama sexo femenino aquí abajo. Pero el género, no confundas sexo femenino, sexo masculino con género femenino y con género masculino. El género femenino y el género masculino es algo que creó el Padre, que existe aún en las plantas, en la naturaleza, plantas femeninas y plantas masculinas, para hacer lo que es la procreación, para que el planeta pueda crecer, abundar y dar fruto, aún en las plantas, ¿ya? Y eso es lo que se llama género femenino y género masculino. Y eso existe arriba sin sexo. Arriba no hay pipí ni hay vagina. No se practica sexo. Los ángeles no practican sexo. Ni hay caca, ni hacen pipí, ni van al baño, ni nada de eso. Entonces, pero hay el género femenino y masculino, pero no hay un sexo que practique femenino o practique masculino. El sexo no tiene género. Tienes que entender eso. El sexo no tiene género masculino o femenino. De hecho, el sexo, hay gente que practica el sexo con los animales. Entonces, ¿eso qué sería? ¿Género femenino, género masculino? No. ¿Estás entendiendo la diferencia? El sexo no es ni femenino ni masculino. Practicar la sexualidad no es ni femenina ni masculina, es practicar el sexo. El género masculino y femenino es independiente de lo que tengas colgado o puesto ahí. Si tienes senos o no tiene esto. Por eso el género masculino y el género femenino, el hombre y mujer los creó Dios. Él no dijo hombre con pipí, hombre con... No, el género es del Padre. Arriba hay género femenino, género masculino, pero no hay sexo y no hay práctica de sexo. Pero está el género femenino y el género masculino. Y ese es el debate que nosotros tenemos que hacer con esta LGTB que quiere meter a los chicos en una Gomorra y en una Sodoma para que se los carguen. Y nosotros tenemos que ser abogados de estos chicos a niveles espirituales. Ellos dicen que son los abogados a niveles físicos y que les ayudan en los derechos de sociales y esto. Mira, en el Código Penal está escrito que nosotros no podemos perseguir a los chicos homosexuales ni a las chicas homosexuales ni por ninguna razón. ¿Ya? Ni matar a las... Ahora no, que tiene que ser un femicidio y que el otro un homicidio y el otro... No se puede matar a las personas, no se puede perseguir a las personas, no se le puede hacer daño a la gente. Eso está contemplado en el Código Penal. Y si hay un estado del alma, por ejemplo, por el alcohol o por otras cosas, ahí están los atenuantes y ahí está qué fue lo que pasó. Hay médicos, hay neurólogos, no digo psicólogos, los psicólogos son opiniones que se hacen con la gente. Los neurólogos son los que pueden saber qué parte del cerebro no funcionó en ti, si fue una glándula que hizo. Ellos sí, eso es neurología, eso no es psicología ni psiquiatría. La psiquiatría es una cosa que le da, hoy en día quieren mandar a los jueces. Y quieren ser más que los jueces. Y los jueces gobiernan de acuerdo a lo que le diga un psicólogo, lo que diga un psiquiatra. Y eso es un pecado mortal. Y está mandando cantidad de gentes a las psiquiatrías y a las prisiones y todo eso porque ellos dicen que es eso. No. Ese tipo de cosas se estudian a nivel neurológico, a niveles del cerebro. Por ejemplo, si tomó mucho alcohol, si tomó mucha droga, si le dieron una droga, si le dieron una cosa, si le dieron esto que afectó, si tuvo un trauma, si esto, todo un trauma físico, ¿sí? Que se cayó o que pasó. Todas esas cosas son muy importantes, pero no el comportamiento. Porque el comportamiento, tú puedes haber nacido en una familia pobre, de una familia asesina y llegar a ser una persona muy buena. Tú puedes, no porque te miren al espejo, es porque eres un narcisista. No porque hagas compras hoy y mañana no compres, es porque eres un bipolar. No porque te rías hoy mucho y mañana hables mucho. No, porque los que hablamos mucho es porque nos gustan las conferencias, no porque hablemos mucho. Entonces es un don. Hablar mucho es un don, porque es el don del Mesías, es el don de los profetas. Entonces eso es hablar mucho. Les gusta predicar y estar predicando la palabra del Señor, porque tienen mucho que decir, tienen mucho que hablar, ¿ya? Entonces lo que tenemos que cuidar es el sermón de lo que hablamos, que no hablemos tonterías, es lo que tenemos que hablar, que hablemos, ya que tenemos el don de hablar, pues entonces hablemos cosas bonitas y hablemos cosas esenciales y buenas para que la gente aprenda. Entonces, eso es lo que yo te quería hacer en defensa de los chicos. O sea, el género
femenino, el género masculino son la creación del Padre arriba. No existe el sexo arriba. Ni el pipí, ni la vagina, ni el ano, ni nada, porque no se hace sexo. Los ángeles no hacen sexo. ¿Ya? No tienen sexo, es una forma celestial de nacimiento. Pero el género masculino y femenino es celestial. Cuando ya estamos en la tierra, que pasa lo que pasa con Adán y Eva, el pipí, la forma de tener hijos humanamente, es con un pipí y con una vagina. Eso es lo que se llama hombre y mujer. Porque solo un hombre y una mujer uniendo el óvulo y el espermatozoides, eso es lo que hace un bebé. Eso tiene que ver con la reproducción planetaria de la humanidad, ¿ya? Entonces, género femenino, género masculino, nace en los estados celestiales, no tiene nada que ver con sexo. Hombre y mujer lo creó Dios. Tiene que ver con la reproducción del planeta, porque no nos podemos reproducir. Mismo ese chico o esa chica que hoy siente ese estado de alma homosexual o ese estado de alma bisexual, ellos son hijos de una familia, tienen una madre, un padre que los ama, unos sobrinos, unos amigos, y eso no tiene nada que ver. Eso no tiene que influenciar nuestro corazón y nuestro amor con quienes practican ellos el sexo, ¿ya? Así seamos muy religiosos o así seamos muy lo que sea, eso sí es. No es, eso ya no es ni homofobia, eso es gente que odia a todo el mundo por cualquier razón. Bueno, entonces, quedando ya claro eso, abajo sí hay hombre y mujer, lo creo, porque el hombre y la mujer tienen que ver con la reproducción, no puede, así sea un laboratorio, sin una mujer y sin un hombre que dar un hijo, no puede, porque necesita el óvulo y necesita la esperma. Necesita la semilla de Adán y necesita el óvulo que incube la semilla de Adán. Entonces, ese óvulo y esa semilla, el óvulo es el femenino y la semilla de Adán es el masculino, ¿ya? Entonces, aquí en la tierra, ese óvulo es el femenino y esa semilla es lo masculino, que fue lo que nos dio Dios aquí abajo para poder unirse y tener hijos. Arriba también está el óvulo femenino y el óvulo masculino, pero arriba no necesitan practicar sexo, es a niveles celestiales. Por eso Eva nace de Adán. ¿Cómo son niveles celestiales? Eso es otro debate, después lo hablaremos. Entonces, por eso es que los crea hombre y mujer, pero tiene que ver con la reproducción. La práctica sexual, las prácticas sexuales, como dice, sí, el Antiguo Testamento, hombres que se echan con hombres, hombres que se acuestan con hombres, mujeres que se acuestan con mujeres, o sino que se acuestan con todos dos, o los chicos que se vuelven transexuales, es estados de alma, ¿ya? Entonces, estos estados de alma, eso es otro asunto. No es porque, entonces, si hay una chica que ella se siente hombre, pero es una mujer, es un estado de alma. Y si no tiene la palabra del Señor y la echan de todas las iglesias y la tiran de todas partes, porque a esa se la va a condenar el infierno y a esa la va a llevar al infierno, pues ella ¿qué tiene? No tiene esa fuerza para combatir ese estado de alma, ¿ya? Es un estado de alma. Entonces ella se siente femenina, ella siente que es. Pero ella dice, pero yo tengo el sexo aquí, yo tengo un pipí, ¿cómo es posible que yo me sienta mujer? Porque es un estado de alma femenino. Por eso es que tú no puedes, es diferente. Por eso la LGTB no es la que te ayuda, porque la LGTB lo que hace es impulsar la decadencia de una sociedad. Impulsar que la sociedad desprecie la familia original. Y que la sociedad no tenga en cuenta lo que es el género femenino y masculino, que es sagrado del Eterno, que no tiene nada que ver con la práctica sexual, que es lo del Padre. De esa semilla de Adán y ese óvulo de Eva abajo, que es necesario en las plantas y en los animales y en todo para ver una reproducción. Eso es el problema con la LGTB. Ella lo sabe, es aprovecharse de esto que no lo explica bien a los chicos y los chicos se sienten culpables y las chicas, y ella es la única madre que nos recibe y ella es nuestra organización y ella es la que amamos y ella es la que queremos. No es así. Ella es la que los impulsa a que esta debilidad
que no es explicada y que no es esto, los haga sentir culpable. Cuando uno se siente culpable y uno pierde la esperanza y uno siente que no, es que a nosotros nos van a sacar o sea, cuando el juicio final somos